El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 24 de octubre de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro tacha de ejecuciones extrajudiciales los ataques de Estados Unidos a lanchas. Venezuela celebra un encuentro con diputados del Caribe por la paz de la región. El correísmo denuncia ante la CIDH graves violaciones a derechos en las protestas en Ecuador. Más de la mitad de los estados en México tienen cifras preocupantes de violencia letal, dice ONG. Asesinan a tiros a un empresario citrícola en el estado mexicano de Veracruz. El acuerdo de Trump con Argentina enfurece a los agricultores estadounidenses. Nos están traicionando. Fiscal General de Nueva York pedirá desestimar cargos federales en su contra. El giro de Trump en las sanciones apunta a petroleras rusas que financian la guerra en Ucrania. Aquí están las noticias. Frankfurt, Alemania. Estados Unidos y la Unión Europea están imponiéndole a Rusia otra ronda de sanciones para reducir sus ganancias por la exportación de petróleo y gas, las cuales financian la guerra de Moscú contra Ucrania. Más de 3 años y medio después de que la guerra comenzó, esas iniciativas siguen siendo un juego del gato y el ratón, en el que Rusia encuentra nuevas formas de eludir las sanciones, y Washington y Bruselas añaden nuevas y buscan formas para cerrar las brechas en su implementación. El objetivo principal de la última ronda, las compañías petroleras más grandes de Rusia, Rosneft y Lukoil, las nuevas sanciones del Tesoro de Estados Unidos amenazan a sus clientes en India y China, con represalias que podrían incluir ser sancionadas ellas mismas. Mientras tanto, la UE está eliminando gradualmente la recepción de envíos de gas natural licuado ruso y está persiguiendo a emisores, plataformas y mercados de criptomonedas que Moscú ha utilizado para eludir las restricciones en sus transacciones financieras con el mundo exterior. El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, indicó que el objetivo de la medida es presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que acepte las propuestas del mandatario Donald Trump, con el fin de que haya un alto al fuego inmediato en Ucrania. Dado que el presidente Putin se niega a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las 2 mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin, afirmó, y advirtió que el Tesoro está preparado para tomar más medidas si es necesario. Apuntando al petróleo, el pilar de las finanzas estatales de Rusia, Rosneft y Lukoil, representan aproximadamente la mitad de las exportaciones rusas de petróleo, que junto con el gas natural y los productos petroleros han proporcionado entre el 30 y el 50% de los ingresos del Estado en la última década. Los mayores clientes del crudo ruso son China, con aproximadamente 2,1 millones de barriles por día, e India con 1,5 millones. Las refinerías en India y China que compran petróleo ruso para convertirlo en gasolina y diésel podrían enfrentar sanciones estadounidenses ellas mismas si hacen negocios con esas compañías, al igual que sus bancos. El ser alcanzado por sanciones estadounidenses, incluso sanciones secundarias, es como la pena de muerte para el sector privado, apuntó la experta en sanciones María Perrota Berlín del Instituto de Economía de Transición de Estocolmo, en un centro de investigación. A consecuencia de ello, las refinerías en India probablemente detendrán o pausarán las adquisiciones por el momento para ver cómo se desenvuelve todo, apuntó Johannes Rauwald, analista senior de petróleo crudo en la firma de análisis de datos Kepler. Los barriles rusos que nadie compre podrían ser almacenados o se les intentaría vender a otro cliente a un precio con descuento, señaló. Esto pone a Rusia en una situación difícil. Los precios del petróleo en Estados Unidos subieron el jueves 5% a $61,44 el barril y el Brent avanzó 4,7% a $65.52.
Un portavoz del Tesoro que habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre las sanciones, indicó que no se prevé que la acción más reciente afecte significativamente los costos de la energía para los consumidores estadounidenses y el Tesoro prevé que los precios se mantengan estables. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pronto habrá operaciones terrestres en Venezuela como parte de la estrategia con la que su gobierno dice buscar combatir a los grupos del narcotráfico. Trump hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en la tarde de ayer, en medio de las tensiones que ha generado los recientes ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en aguas del Caribe y el Pacífico. El mandatario aseguró que las operaciones que Estados Unidos ha realizado desde septiembre en esa zona prácticamente han logrado detener el narcotráfico que se efectúa a través de lanchas, por lo que ahora su país pasará a otra fase. La tierra va a ser la siguiente, y puede que vayamos al Senado, puede que vayamos al Congreso y les contemos sobre esto, dijo. Las drogas que vienen por mar están casi acabadas y no pueden entrar tan rápido desde la tierra, y mover drogas por tierra es mucho más peligrosas para ellos, va a ser mucho más peligroso, pronto lo verán, afirmó. Trump dio a conocer la semana pasada que autorizó a las fuerzas de su país, así como a la Agencia Central de Inteligencia CIA, para que realicen acciones por tierra en Venezuela, para frenar el flujo de drogas y migrantes indocumentados. Nueva York. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, planea pedir hoy que se desestime la acusación en su contra de la Fiscalía Federal de Virginia por fraude bancario y mentir a una institución financiera, según informó su defensa hoy. Para solicitar esa desestimación de cargos, James impugnará el nombramiento de Lindsey Halligan, una exabogada del presidente Donald Trump, como fiscal de Virginia, agregó. Tenga en cuenta que el 24 de octubre de 2025, Leticia James, a través de su abogado, presentará su moción para desestimar la acusación que impugna el nombramiento ilegal de la fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Virginia, Lindsey Halligan, señaló el documento que presentó su defensa ante la corte. Leticia James, demócrata y que ha presentado acusaciones contra Trump en Nueva York, tiene previsto una audiencia hoy en una corte de Norfolk, Virginia, donde será acusada formalmente, se declarará no culpable y pedirá al juez la desestimación de los cargos, indicó. Halligan fue nombrada por Trump el pasado mes, después de que su predecesor renunciara por aparente presión del presidente, tras cuestionar la solidez de las evidencias para seguir adelante con los casos contra James y el exdirector del FBI, James Comey, quien también está impugnado el nombramiento de la abogada. La audiencia de esa impugnación está prevista para el 13 de noviembre en Carolina del Sur, según The Guardian. Washington. El presidente Donald Trump dijo esta semana que ama a los agricultores estadounidenses. Sin embargo, esos ganaderos que lo apoyaron en su mayoría en las elecciones de 2024 aseguran que no sienten ese amor en ese momento. Trump enfrenta críticas de muchos ganaderos de Estados Unidos tras manifestar su apoyo al aumento de las importaciones de carne vacuna con bajos aranceles desde Argentina, con el fin de aliviar los precios récord de la carne en el país. Esta medida llega apenas una semana después de que los productores de soya de Estados Unidos criticaron un acuerdo independiente con Argentina, que según temen, otorgará a los productores sudamericanos una ventaja competitiva en este mercado. Argentina representa actualmente poco más del 2% de las importaciones estadounidenses de carne vacuna. Según las normas vigentes, puede exportar hasta 20.000 toneladas al año con un arancel más bajo, y cualquier cantidad superior está sujeta a un arancel del 26,4%, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el gobierno planea aumentar esa cuota a 80.000 toneladas, cuadriplicando la cantidad de carne argentina con aranceles bajos que pueden ingresar a Estados Unidos. En una entrevista con Fox Business este jueves, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins declaró: actualmente los estadounidenses consumen 12 millones de toneladas de carne de res, 10 millones se producen en este país, 2 millones se importan. De esos 12 millones, la cuota argentina sería 20.000. Cada trimestre,
no se trata de una gran afluencia de millones de toneladas de carne vacuna argentina. Sin embargo, Christian Lowell, ganadero de Illinois y director senior de programa de Farm Action, una organización agrícola no partidista, dijo: si Trump sigue adelante con lo que ha planteado, creo que es una traición al ganadero estadounidense. Da la sensación de que no está vendiendo a un competidor extranjero. El miércoles, Trump reaccionó a las críticas de los ganaderos. Los ganaderos a quienes amo no entienden que la única razón por la que les va tan bien por primera vez en décadas es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluido un arancel del 50% para Brasil, escribió Trump en redes sociales. Sería bueno que lo entendieran, pero también deben bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante también para mí, añadió. En una declaración, Colin Woodall, CEO de la Asociación Nacional de Ganaderos, un grupo comercial de productores de carne vacuna, dijo que la organización y sus miembros no pueden respaldar al presidente mientras socava el futuro de los agricultores y ganaderos familiares al importar carne vacuna argentina en un intento de influir en los precios. El precio de la carne vacuna ha aumentado significativamente este año, casi un 14% en los últimos 12 meses, según los últimos datos de inflación publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales en agosto. Se espera que este viernes se publique una nueva actualización sobre los precios al consumidor. Nueva York. Target anunció que eliminará alrededor de 1.800 puestos corporativos en un esfuerzo por agilizar la toma de decisiones y acelerar iniciativas para reconstruir la base de clientes del minorista en declive. Se espera que aproximadamente 1.000 empleados reciban avisos de despido la próxima semana y la compañía también planea eliminar unas 800 vacantes, dijo un portavoz de la empresa. Los recortes representan un 8% de la fuerza laboral corporativa de Target a nivel mundial, aunque la mayoría de los empleados afectados trabajan en la sede de la compañía en Minneapolis, señaló el portavoz. El director de operaciones Michael Fidelke, quien asumirá como CEO de Target el 1 de febrero, emitió una nota al personal anunciando los recortes. Dijo que se proporcionarán más detalles el martes y pidió a los empleados de las oficinas de Minneapolis que trabajen desde casa la próxima semana. La verdad es que la complejidad que hemos creado con el tiempo nos está frenando, escribió Fidelke, un veterano de Target con 20 años de experiencia, en su nota. Demasiadas capas y trabajos superpuestos han ralentizado las decisiones, dificultando la materialización de ideas. Target, que cuenta con aproximadamente 1.980 tiendas en Estados Unidos, ha perdido terreno frente a Walmart y Amazon en los últimos años, ya que la inflación ha llevado a los compradores a reducir sus gastos discrecionales. Los clientes se quejan de tiendas desordenadas con mercancía que ya no refleja el nicho de aspecto caro, pero de precio económico. Ciudad de México. El empresario citrícola Javier Vargas Arias fue asesinado a tiros ayer en el estado mexicano de Veracruz, un crimen que ocurre 3 días después del hallazgo sin vida de un productor de limones en el estado de Michoacán. Según los primeros reportes, Vargas Arias fue atacado a balazos por sujetos armados en la comunidad Jardín Nuevo, en el municipio de Álamo, Temapache, en el norte de Veracruz. El empresario de 43 años iba caminando por una calle cuando los agresores lo balearon y huyeron en una camioneta, de acuerdo con los reporteros. Vargas Arias fue trasladado con heridas de arma de fuego al Hospital General de Álamo, Temapache, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La Fiscalía General del Estado, FE, de Veracruz, investiga los hechos. Sin embargo, aún no han informado de sospechosos o responsables del crimen. Álamo, Temapache, considerado capital mundial de la naranja por ser el principal productor de este cítrico en México, es uno de los municipios más afectados por las lluvias catastróficas que azotaron al país a inicios de octubre, con extensos daños en los cultivos. Medios locales identificaron a Vargas Arias como un empresario citrícola dedicado a la compra y venta de naranja, mandarina y limón. Este crimen ocurre 3 días después de que el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán,
Michoacán, Bernardo Bravo, fue localizado sin vida después de haber denunciado amenazas por grupos criminales. El lunes, el cuerpo sin vida de Bravo fue encontrado con huellas de violencia dentro de vehículo en el camino que conduce a la comunidad de Tepetates. Bernardo Bravo era conocido por encabezar en los últimos meses manifestaciones debido a las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero. En febrero pasado había denunciado a través de redes sociales que había recibido amenazas de parte de grupos criminales. El jueves se informó de la detención de una mujer identificada como pareja sentimental del presunto narcotraficante César Sepúlveda Arellano, alias El Botos, líder del cartel de los Blancos de Troya, una de las organizaciones criminales investigadas por el asesinato de Bravo. Las autoridades mexicanas han identificado que el sector citrícola de Michoacán actualmente enfrenta el cobro de extorsiones por parte de los carteles del narcotráfico. Ciudad de México. Al menos 17 de los 32 estados que integran México mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal, según un informe difundido hoy por la organización México Evalúa. El proceso de pacificación no se ha consolidado territorialmente. Tan es así que 17 estados muestran cifras preocupantes de violencia letal, tasas altas, al alza o a ambos casos, señala el documento Violencia y Pacificación a nivel local. Según el informe, la reducción a nivel de país de homicidios dolosos, que según el gobierno mexicano ha sido 32% menos en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, oculta realidades estatales de persistente conflictividad. En muchos de estos estados, los incrementos coinciden con las tácticas de debilitamiento operativo contra el crimen organizado, detenciones, decomisos, despliegue federales, subraya el informe. Afirma además que estas acciones, cuando no llevan un acompañamiento institucional local, parecen provocar reacomodos violentos y disputas por el control de mercados ilícitos. Por ello, el documento refiere a que la evidencia apunta a una dinámica de fragmentación criminal, por un lado, y a una insuficiencia de la política de seguridad basada exclusivamente en el debilitamiento operativo del crimen organizado. La organización señala que las cifras oficiales sobre el homicidio doloso no son completamente confiables, ya que por un lado, policías y fiscales carecen de herramientas técnicas y capacidades institucionales para realizar un conteo exhaustivo y homogéneo de los asesinatos. Por otra parte, señala el contexto político suele desincentivar la transparencia en el registro, afectando la calidad de los datos oficiales. Tampoco se descarta que algunas organizaciones criminales recurran a la desaparición de personas como mecanismo para encubrir la violencia letal y reducir su visibilidad estadística, apunta. El documento refiere que de 2018 a 2025, las víctimas de homicidio doloso registran una reducción del 27,2% a nivel país. Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad corporal incrementaron un 118,2% y las personas desaparecidas y no localizadas un 112,9%. Asimismo, precisa que los estados con una mayor tasa de violencia por cada 100.000 habitantes son Sinaloa con el 59,2%, Hidalgo con el 47%, Baja California Sur con el 31,2%, Ciudad de México con el 25,4% y Nayarit con el 22,6%. Atención, Asunción del Paraguay. Un grupo de 42 militares se sumó a las labores de seguridad en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, donde al menos 5 personas murieron entre el domingo y ayer miércoles en ataques de sicarios, informó este jueves el ministro de Defensa Óscar González. Los soldados participarán en una operación denominada Norte Soberano, coordinada con la Policía Nacional, para realizar tareas de control e interceptación de las vías de acceso a la capital del departamento de Amambay, indicó el funcionario, quien señaló que se trata de una acción disuasiva tras la muerte de esas personas, entre ellas 2 brasileños. Es un esfuerzo de los elementos militares que se encuentran, de hecho, en las inmediaciones de Pedro Juan Caballero, agregó el titular de la defensa en declaraciones a periodistas tras participar de un encuentro con el presidente del país, Santiago Peña, junto a autoridades militares.
Guayaquil. Asambleístas del correísmo denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, las graves violaciones a los derechos cometidas por parte del gobierno ecuatoriano durante las manifestaciones indígenas que duraron un mes y concluyeron la víspera. Hemos presentado hoy una denuncia formal ante la CIDH, alertando de las graves violaciones a los derechos en Ecuador por parte del gobierno nacional durante las manifestaciones. Adicional, se han solicitado medidas cautelares para las víctimas directas del brutal represión del régimen, explicó Jaime Estrada, integrante en la Asamblea Nacional Parlamento por el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa. Aspiramos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lo reciba y se abra una comisión para que se inicie un proceso de veeduría a los derechos humanos y a las violaciones de estos mismos en el proceso de las manifestaciones, añadió Estrada. Guayaquil. La Asamblea Nacional del Ecuador, Parlamento, aprobó la sexta normativa económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, con la que el gobierno busca fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y la policía a través de donaciones y que ha sido ampliamente criticada por el correísmo. El proyecto de ley fue aprobado con 82 votos provenientes del partido oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, que controla el Parlamento, y también de sus aliados, tras un debate de más de 4 horas que estuvo marcado por los enfrentamientos con los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, RC, el partido liderado por el expresidente Rafael Correa. Esta nueva legislación, que aún debe pasar por las manos de Noboa antes de entrar en vigencia, permite que las fuerzas de seguridad puedan recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos en condiciones óptimas para su uso, que serán destinadas a la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la seguridad integral del Estado. Atención Lima, Perú. Representantes de la denominada Generación Z del Perú se deslindaron de comportamientos violentos en manifestaciones, condenaron la muerte de un rapero a mano de un policía encubierto durante la multitudinaria protesta del 15 de octubre en Lima, e hicieron un llamamiento a que los jóvenes del país participen en política para dejar atrás la clase política actual. La responsabilidad de los jóvenes del Perú es participar en política, porque necesitamos personas de bien que puedan entender que la labor de un político es servir al país, no servir sus intereses personales ni empresariales, dijo Orlando Carrasco, conocido como Lando, en una rueda de prensa celebrada en Lima. Varios representantes convocaron a los medios en el antiguo sindicato de la Compañía Peruana de Teléfono, cercano a la Plaza Francia, donde murió Eduardo Ruiz, un rapero conocido como Truco, al recibir un disparo de un policía encubierto entre los manifestantes, cuando había sido descubierto por estos durante una movilización de protesta de la Generación Z. Caracas. El primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Pedro Infante, informó que se celebrará en Venezuela un encuentro con diputados del Caribe en defensa de la paz de la región, en un contexto en el que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión BTV, Infante indicó que el encuentro forma parte de las actividades que fijó el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instalada en septiembre pasado ante la movilización naval estadounidense, lo que para el presidente Nicolás Maduro representa una amenaza para sacarlo del poder. El encuentro está planteado para hoy, viernes 24 de octubre, en función de dar un debate sobre las amenazas reales que hay en contra de la paz en el Caribe, precisó Infante, que aseguró asistirán diputados de todo el Caribe. El pasado 15 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se establezcan responsabilidades de carácter penal contra Estados Unidos por sus amenazas y agresiones, como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país, recogidas en un documento entregado a Maduro. Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó de ejecuciones extrajudiciales
los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha calumniado y ha insultado a Colombia. Este tipo de maniobras, bombardeos a lanchas, rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del gobierno, un día después de que Estados Unidos anunciara 2 nuevos ataques, esta vez en el Pacífico cerca de la costa colombiana. Petro afirmó además que Trump lo ha calumniado y ha insultado a Colombia. El inquilino de la Casa Blanca lo tachó de matón y un mal tipo, y lo acusó de fabricar muchas drogas en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la guerra contra las drogas. Hasta la fecha, la administración Trump ha informado de al menos 9 ataques de las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe y en el Pacífico, desde que el Pentágono inició en agosto una operación antidrogas en los que, según el gobierno de Estados Unidos, han muerto unas 34 personas. Según Petro, su gobierno ha identificado a un colombiano entre estas víctimas mortales, un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta, identificado como Alejandro Carranza, y fallecido presuntamente en un ataque a mediados de septiembre. Sin embargo, advirtió que podrían ser más los ciudadanos colombianos abatidos, ya que el lanchero colombiano tiene una mayor proporción que los demás países del Caribe o del Pacífico. Por otro lado, Colombia recibió el fin de semana a un ciudadano herido en uno de los ataques, identificado como Jason Obando Pérez, de 34 años, que llegó con traumatismo cerebral, sedado, drogado, respirando con ventilador, y se mantiene en estado crítico en un hospital del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor los bendiga. Paz en el mundo, Dios mío. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Bye.